Bitcoin. Seguro que la palabra nos suena a todos, ¿verdad? La oímos constantemente. Pero, ¿qué es en realidad? Porque más allá de las noticias de precios que suben como la espuma y luego se desploman, hay una idea muy potente detrás. Y eso es justo lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a entender qué problema intentaba solucionar Bitcoin y sobre todo qué implica para alguien que se asoma a este universo por primera vez. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a echar un vistazo a cómo era el dinero antes de Bitcoin. Después veremos qué es lo que propone exactamente. Nos meteremos un poco en la tecnología con sus riesgos y responsabilidades, que es clave. Luego, una parte fascinante, la psicología del inversor. Y para terminar, miraremos hacia el futuro. ¿Qué pasa con el ecosistema y la regulación? Venga, vamos al lío. Muy bien, sección 1, el dinero antes de Bitcoin. Porque para entender la innovación, primero hay que entender el porqué. Y es que, antes de hablar de la solución, hay que tener muy claro cuál era el problema. Bitcoin no apareció de la nada para nada. Fue una respuesta muy directa a las grietas que ya se veían en el sistema financiero de toda la vida. Así que la pregunta es, ¿cómo funcionaba ese sistema y por qué hacía falta algo diferente? Pensemos en algo súper cotidiano, algo que hace muchísima gente. Mandar dinero a un familiar que vive en otro país. Con el sistema tradicional, ¿qué pasaba? Pues que era un proceso lento, a veces tardaba días. Era caro, carísimo, con comisiones que se llevaban un buen pellizco del dinero y encima con tipos de cambio que casi nunca beneficiaban a la persona que enviaba o recibía. O sea, en resumen, un sistema lleno de intermediarios, de fricciones, mover tu propio dinero de un sitio a otro era lento y te costaba dinero. Un fastidio, vamos. Y entonces llegó el 2008, la quiebra de Lehman Brothers. Esto no fue solo la caída de un banco, fue mucho más. Fue la demostración de que el sistema tenía fallos estructurales muy serios. La crisis que vino después provocó una desconfianza brutal en los bancos, en las instituciones que, se suponía, debían cuidar del dinero de la gente. Y fue justo ahí, en ese ambiente de desconfianza total, donde la idea de un dinero diferente, un dinero digital que no dependiera de bancos ni de gobiernos, encontró el caldo de cultivo perfecto para germinar. Pasamos a la segunda parte. Bitcoin, una nueva propuesta. Porque justo en ese momento de crisis y desconfianza que acabamos de ver, de repente aparece Bitcoin. Y ojo, no aparece como un activo más con el que especular. No, nace como una respuesta directa a esa fragilidad del sistema. Una propuesta, la verdad, radicalmente distinta a todo lo conocido. Aquí está el quid de la cuestión, la idea central. Pensemos en Internet. Casi todo se puede copiar y pegar hasta el infinito, ¿no? Una foto, un texto, un email, ¡zas! Copias ilimitadas. Bueno, pues la auténtica genialidad de Bitcoin fue crear por primera vez algo digital que no se puede copiar. Creó lo que llamamos escasez digital. Está escrito en su propio código. Solo habrá un número máximo de Bitcoins, ni uno más. Y esa escasez no es una promesa, es una realidad matemática, es inalterable. Vale, volvamos a nuestro ejemplo de antes, el de enviar dinero de Chicago a México. ¿Cómo cambia la historia con Bitcoin? Pues se transforma por completo. Puedes comprar Bitcoin en un cajero, por ejemplo. Lo envías digitalmente, casi como si mandaras un email. Y en cuestión de minutos, no de días, ese valor está disponible al otro lado del planeta. Y lo mejor de todo, la transacción queda registrada para siempre, de forma pública, transparente y sin necesidad de todos esos bancos y comisiones por el camino. Tercera parte. La tecnología, riesgo y responsabilidad. A ver, ahora toca hablar de las tripas, de cómo funciona esto. Y esto es súper importante, de verdad. Entender lo básico no es solo para frikis de la informática. ¿Por qué? Porque en el mundo de Bitcoin, que quede claro, no hay un teléfono de atención al cliente al que llamar si algo va mal. Aquí, la seguridad y la responsabilidad son tuyas, y solo tuyas. El motor de todo esto es la blockchain o cadena de bloques. Para que nos hagamos una idea, imaginemos un libro de contabilidad digital, pero uno muy especial. Es un libro que está compartido entre miles de ordenadores por todo el mundo. Cada transacción es una nueva línea en ese libro, y una vez que se escribe algo, es imposible de borrar o modificar. Imposible. Como todos tienen una copia, nadie puede hacer trampas. Por eso no hace falta un banco que los supervise. Y para interactuar con esta red se necesita lo que se llama un monedero digital o una wallet. Pero cuidado, aquí hay un detalle clave que a veces confunde. El monedero no guarda los bitcoins como si fuera una cartera con billetes. No, lo que guarda es algo infinitamente más importante, las claves que te dan el control, el acceso a esos fondos en la blockchain. Y de todas las claves hay una que es la reina, la clave privada. Esto, y que se nos grabe a fuego, es el verdadero tesoro. Es la llave maestra de tu caja fuerte digital. Sin rodeos, quien tiene esta clave tiene el control total y absoluto de los fondos. Punto.
Y con esto llegamos a la advertencia más crítica de todas, la que hay que entender sí o sí. En este sistema no puedes llamar a un banco y decir, he olvidado mi contraseña. Eso no existe. Si pierdes tu clave privada, pierdes tus fondos. Para siempre. No hay un botón de recuperar contraseña, no hay nadie a quien reclamar. La responsabilidad de guardar esa clave es 100% tuya. Es la libertad, pero también la responsabilidad total. Vale, hemos visto la tecnología. Ahora vamos a la cuarta parte, la psicología del inversor. Y aquí pasamos de la lógica fría de las matemáticas al factor más impredecible y a menudo más volátil de todos, nosotros, las personas. Porque al final es el comportamiento humano lo que de verdad mueve el mercado. Y es lo que más suele pillar por sorpresa a quien empieza. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Por qué los precios son tan volátiles? ¿A qué se deben esas subidas y bajadas tan bestias que vemos en las noticias? Pues bueno, gran parte de la respuesta, como decía, está en nuestra cabeza, en nuestra propia psicología. Muchas veces estos movimientos tan bruscos se explican por lo que se conoce como una burbuja especulativa. ¿Y qué es eso? Pues son esos periodos en los que el precio de algo sube y sube sin parar, pero no porque de repente valga más, sino simplemente porque la gente compra con la única esperanza de que siga subiendo y poder vender más caro. Es una especie de locura, de euforia colectiva que se retroalimenta. Y esa euforia se alimenta de sesgos, de trampas mentales en las que caemos todos. Por ejemplo, el comportamiento de rebaño. Vemos que todo el mundo compra y nos entra el pánico de quedarnos fuera, así que compramos también, sin pensar mucho. O el exceso de confianza, pensar que sabemos más que los demás. O cuando solo nos fijamos en las historias de éxito, en el que se hizo rico de la noche a la mañana, e ignoramos todas las advertencias. Son estas reacciones muy humanas y muy emocionales las que mueven el mercado a corto plazo. Hay una analogía buenísima del economista John Maynard Keynes que lo explica de maravilla. Él lo llamó el concurso de belleza. Imagina un concurso donde para ganar no tienes que elegir a la concursante que te parece más guapa a ti, sino a la que crees que la mayoría de la gente va a votar como la más guapa. ¿Se entiende la diferencia? Pues en mercados especulativos pasa algo parecido. El precio muchas veces no refleja un valor intrínseco, sino lo que la gente cree que los demás creen que va a valer. Es un juego de adivinar lo que piensan nosotros. Y llegamos a la última sección, el futuro, ecosistema y regulación. Porque claro, Bitcoin no existe en una burbuja, aislado del mundo. Su éxito ha provocado una auténtica explosión de proyectos e innovación. Y como es lógico, todo esto ha llamado la atención de los gobiernos y los reguladores. Y esto, lejos de ser malo, es una señal de que el sector está madurando. La tecnología de Bitcoin, la blockchain, fue solo el principio, abrió la puerta a miles de otros proyectos. El más conocido es seguramente Ethereum, y la diferencia entre ambos es súper interesante. Si Bitcoin nació para ser dinero digital, una especie de oro digital para guardar y transferir valor, Ethereum se diseñó para ser algo diferente, una especie de ordenador mundial, una plataforma programable. Sobre Ethereum se pueden construir aplicaciones descentralizadas, lo que se llama dApps, para hacer de todo, desde finanzas hasta videojuegos o arte. Y claro, a medida que todo este ecosistema crece y se hace más grande, la regulación empieza a llegar. Ya no es el salvaje oeste. En la Unión Europea, por ejemplo, ya tenemos una regulación completa que se llama MiCA. En Asia, países como Hong Kong o Singapur también están creando sus propias reglas. Y esta es la tendencia global. Y esto es importante. Que haya regulación no significa que se vaya a prohibir, más bien al contrario. Es una señal de que la industria está madurando y buscando su sitio dentro del sistema financiero global. Y cerramos con esto, con una pregunta final que creo que resume muy bien todo el debate. Después de este viaje, desde la tecnología más pura hasta la psicología más humana, queda una pregunta en el aire. En esta era digital, ¿qué es lo que de verdad da valor a un activo? ¿Es la tecnología que hay detrás, su código, sus matemáticas? ¿O es en realidad la creencia colectiva que depositamos en él, la historia que construimos entre todos a su alrededor? Ahí lo dejo, porque es una pregunta fundamental para entender no solo esto, sino el futuro del dinero en general.